Mi nombre es Walter Alexander Rodríguez Zelaya. Soy estudiante de la Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán, específicamente del Centro Universitario de Educación a Distancia CUEP Tegucigalpa. Actualmente curso el espacio pedagógico Taller de Sistemas de Audio y Video de la carrera Educación Técnica Industrial con orientación en electrónica. En el presente video haré una exposición sobre las resistencias variables y sus tipos. También explicaré la ley de Ohm y sus elementos. Haré uso de un protoboard para simular y comprender el funcionamiento de las resistencias variables y la ley de Ohm en un circuito electrónico. Las resistencias variables son casi iguales a las resistencias fijas. Ambas tienen como finalidad o objetivo obstaculizar el paso de la tensión o corriente eléctrica en un circuito. Existen dos tipos o dos familias de resistencias variables. La primera, tenemos aquellas resistencias cuyo valor óhmico cambia con nuestra intervención. Aquí tenemos los potenciómetros, los trimmer y potenciómetros de precisión. En nuestra segunda familia tenemos las resistencias cuyo valor óhmico cambia sin nuestra intervención. Tenemos los PTC y NTC, que estos dependen totalmente de la temperatura. Tenemos el varistor, que depende de la tensión o corriente que se aplica a cada una de sus terminales. Y tenemos la LDR, que depende de la iluminación que recibe. El potenciómetro es un elemento o instrumento eléctrico el cual permite variar su resistencia al paso de la corriente eléctrica en función de la posición del cursor. Aquí podemos observar el símbolo del potenciómetro y su esquema, en el cual observamos que tiene tres terminales, dos terminales en los extremos, los cuales están unidos por una resistencia, y tenemos la terminal variable que está en el centro. Esta nos permite cambiar el valor del potenciómetro en las diferentes medidas en ohmios. Aquí podemos observar también un potenciómetro, el cual este es uno de los más utilizados y es un potenciómetro común en los diferentes tipos de circuitos electrónicos. Tenemos los trimmer. Los trimmer son una resistencia variable usada en aplicaciones donde debemos variar la resistencia de forma precisa. Algunos ejemplos de sus usos son variar la ganancia en amplificadores, acondicionamiento de señales, calibración, entre otros. Aquí podemos observar un trimmer, el cual tiene una característica peculiar, y es que observamos un tornillo pequeño en la parte superior. Este tornillo, para alcanzar una precisión, debemos darle aproximadamente 25 vueltas. Cabe mencionar que este trimmer también se conoce como multivueltas. Y por último, tenemos el potenciómetro de precisión, que está diseñado para los circuitos impresos y nos puede brindar estabilidad al momento de ajustar un valor de resistencia en un circuito. Cuenta con una alta precisión al momento de realizar los ajustes. Estos potenciómetros son los que pertenecen a la primera familia de resistencias variables. Si observamos, ambos tienen una característica, la cual es que cada uno de ellos tiene tres terminales. A continuación voy a desarrollar una práctica. Haré un circuito para regular el brillo de una LED con las resistencias variables mencionadas anteriormente.
Voy a montar entonces el circuito para regular el brillo de una luz LED. Para ello necesito mi potenciómetro. Este es de 50 kiloohmios. El trimmer. Y mi potenciómetro de precisión. Necesito también mi luz LED, mi protoboard y una fuente de alimentación de 3.5 voltios, los cuales vamos a medir haciendo uso del multímetro. Aquí podemos observar que el multímetro nos mide 3.5 voltios de corriente directa. Desconecto y apago el multímetro. Procedo a alimentar el protoboard utilizando el color rojo para el positivo y el color blanco para el negativo. Mi luz LED, si observamos, tiene una patilla más corta y una patilla más larga. La patilla corta es el cátodo y la patilla larga es el ánodo. El cátodo lo voy a conectar al negativo instalo mi potenciómetro del ánodo de mi luz LED. Lo voy a conectar a cualquiera de los dos extremos del potenciómetro. Y luego de mi alimentación positiva, lo conecto a la patilla central del potenciómetro. Y ahí vemos entonces cómo enciende mi luz LED. Aquí vemos que girando la perilla del potenciómetro, el brillo disminuye. Girándolo hacia el otro extremo, el brillo aumenta. Tengo aquí el trimmer, lo instalo en mi protoboard y hago la misma instalación de mi alimentación a la patilla central y de mi LED a cualquiera de las dos patillas de los extremos. Ahora bien, voy a girar el tornillo que tiene en la parte superior para ver cómo aumenta el brillo de la LED. Y ahí vemos cómo aumenta y cómo disminuye. Y por último tengo el potenciómetro de precisión, el cual lo voy a instalar y la conexión es igual que los dos anteriores, que el trimmer y el potenciómetro. Mi alimentación la conecto a la patilla central y luego del ánodo a cualquiera de las dos patillas de los extremos. Giro la perilla y observamos cómo aumenta el brillo de mi LED. Aquí pudimos observar entonces el funcionamiento de estas resistencias variables, del potenciómetro, del trimmer y del potenciómetro variable. Ahora bien, voy a describir cada una de las resistencias variables que forman parte del segundo grupo de las resistencias cuyo valor óhmico cambia sin ninguna intervención. Aquí tenemos los termistores PTC
y NTC. Estos son sensores que sirven para detectar temperatura a través de cambios de resistencia según el calor o frío detectado. Existen dos tipos de sensores según su coeficiente de temperatura: los PTC, coeficiente de temperatura positivo, y los NTC, coeficiente de temperatura negativo. Solo existe una pequeña diferencia entre estos dos tipos de sensores, y es que mientras la temperatura aumenta, la resistencia disminuye en el caso del termistor NTC. Para el caso de los PTC, cuando la temperatura aumenta, también aumenta la resistencia. ¿Cómo funciona este tipo de termistor? El funcionamiento se basa en la variación de la resistencia de un semiconductor debido a los cambios de la temperatura ambiente. Tenemos también el varistor, que es un componente electrónico que modifica su resistencia eléctrica en función de la tensión o corriente que se aplica en sus extremos. Este es un tipo de resistor al cual le podemos cambiar el valor de la resistencia alterando el voltaje aplicado. Cabe mencionar que también se le llama resistencia dependiente del voltaje. El varistor también es conocido como un dispositivo semiconductor no lineal, que se utiliza como en dispositivos de seguridad para evitar un voltaje transitorio excesivo en el circuito, de modo que los componentes del circuito permanezcan protegidos. Y por último, tenemos la LDR, que es un resistor que varía su valor de resistencia eléctrica dependiendo de la cantidad de luz que incide sobre él. La LDR es un sensor muy pequeño y muy sencillo de utilizar. También se le conoce como fotorresistencia. Esta es sensible a la luz que recibe y ofrece una resistencia mayor o menor en función de la cantidad de luz que recibe. Estos son sensores ideales para proyectos de iluminación o cualquier proyecto que necesite controlar luz ambiente. Y ahora tenemos la famosa ley de Ohm. Esta ley fue desarrollada por el físico alemán Georg Simon Ohm durante los años de 1787 a 1854. Esta ley se basa en que la intensidad de la corriente eléctrica que circula por un conductor eléctrico es directamente proporcional al voltaje aplicado e inversamente proporcional a la resistencia del mismo. Esto nos quiere decir que la intensidad de la corriente de un circuito aumenta cuando se aumenta el voltaje sin variar la resistencia. También la intensidad de la corriente de un circuito disminuye cuando se aumenta la resistencia sin variar el voltaje. De esta ley se deriva este triángulo donde nos dice que el voltaje, tenemos la intensidad y tenemos la resistencia. El voltaje es la fuerza con que se impulsan los electrones a lo largo de un circuito o un recorrido hasta llegar a su destino. El voltaje se mide en voltios y su símbolo es una V. La intensidad es la cantidad de electrones que recorren un camino, más electrones, mayor intensidad de corriente, menos electrones, menor intensidad de corriente. En otras palabras, la intensidad es la fuerza con la que estos electrones pasan por un conductor eléctrico. La intensidad de corriente se mide en amperios y su símbolo es la letra I. Y por último tenemos la resistencia, que es cualquier elemento que ofrece resistencia al flujo de electrones por un circuito. La resistencia se mide en ohm y su símbolo es la letra griega omega. Estos son los tres elementos que forman parte de la ley de Ohm. De este triángulo se derivan estas tres fórmulas, donde el voltaje es igual a la intensidad por la resistencia,
la intensidad es igual al voltaje dividida entre la resistencia y la resistencia es igual al voltaje entre la intensidad. Voy a montar el circuito para explicar la ley de Ohm. Para ello necesito un voltaje, lo voy a medir con el multímetro. Vamos a ubicarlo en voltaje de corriente directa. Entonces tengo un voltaje de 3.59 aproximado a 3.6. Entonces lo que voy a calcular aquí es la intensidad. Recordemos que la intensidad es igual al voltaje dividido entre la resistencia. Entonces tengo un voltaje de 3.6 voltios. Y tengo una resistencia, voy a medir su valor en ohmios. Y vemos que nos mide 219.4.6. Entonces aproximadamente 220 ohmios. Si yo lo hago manualmente en mi calculadora y divido 3.6 entre 220, eso va a ser igual, si observamos, a 0.01 amperios. Ahora bien, voy a verificar esa información en el circuito para comprobarlo. Como ya tengo mi fuente de alimentación, el color blanco es el polo negativo y el color rojo el polo positivo. Aquí tengo mi resistencia. Entonces la voy a alimentar. Y para medir los amperios voy a ubicar mi multímetro en amperios. Entonces veamos. Una de mis pinzas la llevo directamente al cable positivo y la otra pinza al otro extremo de mi resistencia. Entonces aquí podemos observar que igual en el multímetro tengo 0.01 amperios. Entonces con esto está verificada la ley de Ohm. Y la intensidad, pues como podemos ver, es igual al voltaje entre la resistencia. Entonces el valor está correcto y sí se cumple la ley de Ohm. Recuerden, mi nombre es Walter Rodríguez y nos vemos en un próximo video.